El sol caía como un puñal de luz anaranjada sobre el cemento recalentado de la ciudad. El olor a gasolina, a polvo y a una extraña dulzura a podrido flotaba en el aire estancado. Para Sombra y Luna, sin embargo, el calor era una bendición, una manta invisible que les proporcionaba un poco de consuelo. Eran hermanos, nacidos en un rincón oscuro bajo unas escaleras metálicas. Sombra, el mayor, era una mole de pelaje negro azabache con una cicatriz en la oreja derecha que le daba un aire de veterano. Sus ojos, profundos y melancólicos, siempre estaban vigilantes, escaneando el entorno. Luna, su hermana, era una criatura más pequeña y nerviosa, de pelaje color miel, con una mancha blanca en el pecho en forma de luna creciente. Sus ojos, grandes y expresivos, reflejaban cada emoción, desde el miedo hasta la efímera alegría de encontrar un trozo de pan. Su vida era un ciclo interminable de buscar comida, evadir el peligro y encontrar un lugar para descansar. A pesar de todo, su vínculo era inquebrantable. Sombra se colocaba entre ella y el mundo, un escudo protector contra el caos de la ciudad. Luna, por su parte, le ofrecía a Sombra la única paz que conocía, acurrucándose a su lado y lamiendo sus heridas. Esa noche, encontraron refugio en un callejón estrecho, entre dos basureros rebosantes. Los ruidos de la ciudad se difuminaban en un zumbido constante, y el olor de la basura era casi reconfortante en su familiaridad. Sombra y Luna se acurrucaron juntos, entrelazando sus cuerpos para conservar el poco calor que les quedaba. Era un momento de paz, uno de esos raros instantes en que el mundo exterior no existía. Se quedaron dormidos, soñando con un mundo sin hambre, sin miedo, sin tener que correr. De repente, un ruido agudo y estruendoso perforó la noche. El rugido de una motocicleta se acercaba, cada vez más fuerte, como un depredador metálico. Sombra se despertó de golpe, sus músculos tensos, su instinto de protección en alerta máxima. Luna se movió, confundida. Los faros de la moto se encendieron de repente, cegándolos. La motocicleta no redujo la velocidad. En un instante de horror paralizante, la moto pasó por encima de ellos. El dolor fue instantáneo y brutal. Un grito de dolor, un aullido desgarrador, escapó de la garganta de Luna. Sintió un tirón violento, como si su cuerpo fuera un trapo. Sombra, en el mismo segundo, sintió un impacto terrible en sus patas traseras. El estruendo se alejó, llevándose consigo el eco de la crueldad. Cuando el dolor agudo se disipó, lo que quedó fue una sensación de entumecimiento y un terror inmenso. El motor de la moto se perdió en la distancia, dejando a los dos perros en la oscuridad, heridos y en shock. Una multitud se formó a su alrededor. Se oían murmullos de indignación y de horror. Los gritos de la gente se mezclaban con el llanto de Luna. Sombra, a pesar de su propio dolor, intentó incorporarse, pero sus patas traseras no respondían. Arrancó la pata delantera de Luna del asfalto, un movimiento que provocó otro aullido de agonía. Su pata estaba retorcida de una forma antinatural, y de ella emanaba un dolor punzante que parecía no tener fin. Sombra trató de arrastrarse hacia ella, cojeando, sintiendo un dolor atroz en sus propias patas traseras. En ese momento, las sirenas de un coche de policía se hicieron oír. La multitud se abrió para dejar paso al vehículo que se detuvo bruscamente. Un oficial de policía bajó del coche, su figura alta y musculosa se proyectó en el cono de luz de las farolas. La gente gritaba, clamando por ayuda. «Oficial, por favor, ayúdelos. Han sido arrastrados por una moto». El oficial, un hombre con rostro severo y ojos azules penetrantes, se acercó a los perros. Se agachó, examinando las heridas de Luna y la inmovilidad de las patas de Sombra. La multitud guardó silencio, expectante, esperando que el oficial tomara una acción heroica. Pero el rostro del oficial no mostró compasión. En su lugar, había una expresión fría, una mirada distante, casi de desprecio. La gente se miró entre sí, confundida. Un hombre mayor se acercó, su voz temblaba de indignación. «Oficial, ¿qué va a hacer? No podemos dejarlos así». El oficial se levantó, sin pronunciar una sola palabra. Su mirada se posó en Sombra y Luna una vez más, y por un segundo, Sombra vio un destello de algo en sus ojos, algo que no pudo descifrar. Luego,
El oficial se dio la vuelta y se dirigió a su coche. Sombra lo observó con el corazón en un puño. ¿Se iría? ¿Los dejaría aquí, sufriendo en el asfalto? Las sirenas del coche volvieron a sonar, y la gente exclamaba con furia. La moto que los había lastimado no era más que un recuerdo, pero la indiferencia de este hombre era una herida fresca y más profunda. Mientras las luces rojas y azules se alejaban, Sombra y Luna se quedaron solos, abandonados. El mundo que conocían, ya peligroso, se había vuelto un infierno. La luna en el pecho de Luna, esa luna que le daba su nombre, parecía brillar con una luz más tenue, casi extinta. ¿Qué harían ahora? El policía, su única esperanza, se había marchado, dejándolos en la oscuridad de su dolor. El final del capítulo no puede ser escrito por mí. Sin embargo, en el siguiente capítulo, veremos cómo el veterinario Leo y su asistente, Ana, toman la iniciativa para salvar a los perros y la aparición inesperada del oficial de policía en la clínica, lo que cambiará el rumbo de la historia. Las voces de la multitud se desvanecieron en un murmullo de frustración y desesperanza. El eco de la sirena de la policía se había disipado en la distancia, dejando a Luna y Sombra en la oscuridad, con sus cuerpos rotos y sus almas aún más lastimadas. La pequeña Luna gimoteaba, el dolor de su pata destrozada superaba cualquier cosa que hubiera experimentado antes. Sombra, con sus patas traseras inútiles, se arrastró centímetro a centímetro hasta su hermana, gimiendo en silencio mientras el asfalto raspaba su vientre. Cuando por fin llegó a su lado, la lamió suavemente, una acción que no calmaba el dolor físico, pero que era un bálsamo para el terror que sentía la perrita. En medio del caos y la indiferencia, su vínculo era la única cosa real, la única que importaba. Unos metros más allá, una pareja de jóvenes observaba la escena. Leo, un veterinario de unos 30 años, tenía el rostro delgado y una barba incipiente. Sus ojos, enmarcados por unas gafas de montura fina, reflejaban una mezcla de rabia y profunda tristeza. A su lado, su asistente, Ana, una chica de cabello rojizo y ojos llenos de vida, se cubría la boca con la mano, las lágrimas asomando en sus ojos. Acababan de salir de un turno largo en su pequeña clínica y presenciaron el horrible acto y la aún más horrible indiferencia de la policía. No puedo creerlo, dijo Ana, con la voz ahogada. Simplemente se fue. ¿Cómo puede alguien con ese uniforme, que se supone que debe proteger, ser tan vacío? Leo no respondió. Su mirada estaba fija en los dos perros, los hermanos inseparables que yacían en el asfalto. La indignación hirvió en su interior. Siempre había creído en la bondad inherente de las personas, incluso en la ciudad. Pero lo que acababa de ver, la frialdad en los ojos del oficial, era un veneno que corroía su fe. No podemos dejarlos aquí, sentenció Leo, y sin esperar una respuesta, se abrió paso entre la gente. Espere, Leo, gritó Ana, pero él ya se había agachado junto a los perros. La multitud retrocedió, dándoles espacio. Un hombre les ofreció una manta y una mujer le entregó a Leo una botella de agua. La gente, aunque impotente ante la autoridad, quería ayudar. SHHH, tranquilo, amiguito, dijo Leo en voz baja, su voz era un murmullo suave y tranquilizador. Sus manos expertas examinaron a Sombra. Sintió el terrible crujido en sus patas, el desorden de huesos y tejidos rotos. Con Luna, la situación era aún más grave. Su pata delantera estaba en un ángulo grotesco, una herida abierta sangraba. El shock y el dolor la habían dejado casi catatónica. Necesitamos llevarlos a la clínica, ahora, ordenó Leo. Ana, la camilla en el maletero, rápido. La gente ayudó a levantar a los perros con cuidado extremo. Un hombre robusto cargó a Sombra, mientras que Leo sostenía a Luna en sus brazos, protegiendo su pata herida. Los gemidos de Luna se desvanecieron en el agotamiento. Sombra luchaba por mantenerse despierto, su mirada fija en el rostro de Leo, como si tratara de leer su alma. Llegaron a la clínica, un lugar pequeño pero impecable, con el suave aroma a antisépticos y la tenue luz de la noche. Era su santuario, su refugio. Con prisa, Leo y Ana prepararon la mesa de operaciones. Las horas siguientes fueron una tormenta de actividad. Leo se movía con una precisión casi quirúrgica, cada movimiento calculado. Ana lo asistía, limpiando,
preparando medicamentos, su rostro tenso por la concentración. La radiografía de Luna reveló una fractura expuesta en el radio y cúbito, una lesión severa que requeriría una cirugía compleja y un largo periodo de recuperación. La de Sombra era aún peor, ambas patas traseras tenían fracturas múltiples y una lesión en la columna vertebral que lo dejó paralizado. El pronóstico era grave. No sé si podrá volver a caminar, dijo Leo, su voz llena de frustración. Dejó caer sus hombros, el agotamiento acumulado de su turno y la tensión de la emergencia lo golpearon como una ola. Se secó el sudor de la frente, sus ojos vagando por la sala de operaciones. Hicimos todo lo que pudimos, Leo, dijo Ana, poniendo una mano reconfortante en su hombro. ¿Es eso suficiente, Ana? ¿Es suficiente?, preguntó, con la voz quebrándose. El tipo simplemente se fue, los dejó morir en la calle. No puedo dejar de pensar en eso. La rabia en él se convirtió en una frustración palpable, en la impotencia ante la injusticia. Se suponía que iba a ayudar. ¿Qué clase de oficial es? Si no puede salvar a un par de animales indefensos, ¿qué más puede hacer? El sonido de la campana de la puerta de la clínica interrumpió la conversación. Leo y Ana se miraron, sorprendidos. ¿Quién podría ser a estas horas de la noche? Yo iré, dijo Ana. Abrió la puerta y la figura que estaba parada en el umbral los dejó sin aliento. Era el mismo oficial de policía que los había ignorado en el callejón. Su uniforme estaba impecable, pero sus ojos azules, fríos como el hielo, no daban pistas sobre la razón de su presencia. Ana tragó saliva, su corazón latiendo con fuerza. ¿Puedo ayudarle, oficial?, preguntó, la voz temblorosa. El oficial no respondió. En su lugar, sus ojos se posaron sobre Leo, que acababa de salir de la sala de operaciones, con las manos aún cubiertas de sangre. Mi nombre es Marcos, dijo el oficial con una voz grave y tranquila. ¿Usted es el veterinario que los atendió? Leo asintió, su cuerpo tenso, listo para una confrontación. Sí. ¿Viene a arrestarnos por interferir en la escena de un crimen, o qué? Marcos no se inmutó. La gente estaba furiosa por su actitud, y él lo sabía. Su rostro era un muro inescrutable. No, respondió con una calma que desquició a Leo. Vine a ver cómo estaban. Las palabras cayeron como piedras en un pozo de silencio. El aire de la clínica se volvió denso con la incredulidad de Leo y Ana. Marcos observó la escena, el desorden de vendas y herramientas, el olor a desinfectante y el susurro de las máquinas de la sala de operaciones. Su mirada se detuvo en Sombra, que yacía inmóvil, y en Luna, que dormía bajo el efecto de los sedantes. Ese no es su trabajo, espetó Leo, su voz llena de resentimiento. Su trabajo era ayudar, no irse como si no hubiera pasado nada. Marcos dio un paso al frente, su presencia llenando el pequeño espacio. Hay cosas que usted no sabe, dijo, sus ojos se posaron en la mirada desafiante de Leo. La tensión entre ellos era palpable, dos mundos chocando. No lo sé, admitió Leo. Todo lo que sé es que dos animales indefensos casi mueren esta noche, y que un policía los dejó en la calle. Marcos inclinó la cabeza, una expresión de algo parecido a la tristeza cruzando su rostro por un fugaz momento. A veces, para poder salvar a alguien, tienes que dejar que se lastime un poco. Las palabras no tenían sentido para Leo. Eran un acertijo, una cruel burla. Pero la mirada del oficial Marcos era seria, demasiado seria para ser una broma. ¿Qué significaba? ¿Por qué estaba allí? La presencia de Marcos en la clínica era un misterio, un desafío a la lógica de Leo. La tensión del momento, la mezcla de la impotencia por no haber podido salvar a los perros en el acto y la extraña presencia del oficial, dejó a Leo y Ana sin saber qué hacer. ¿Era una trampa? ¿Por qué se comportaba de esa forma tan extraña? La única cosa que sabían era que el hombre no era lo que parecía. Y el siguiente capítulo nos revelará la verdad, el pacto silencioso que se creará entre el oficial de policía y el veterinario, para unirse en la lucha por la justicia para los animales. El final de esta parte nos deja con la pregunta de cuál será la verdadera intención de Marcos. Las paredes blancas de la clínica de Leo parecían encogerse, el aire tenso entre los tres personajes. El oficial Marcos estaba allí,
en la misma sala donde los dos perros heridos luchaban por sus vidas. Su presencia, tan inesperada como indeseada, creaba una atmósfera cargada de resentimiento y confusión. Leo, con sus manos aún manchadas de sangre, miró a Marcos con recelo. El silencio era pesado, lleno de preguntas sin respuesta. «Usted no es lo que parece», repitió Leo, su voz una mezcla de rabia e incredulidad. «¿Qué es lo que no sé?». Marcos no respondió de inmediato. Sus ojos recorrieron la sala, deteniéndose en los rostros de Leo y Ana, que esperaban una explicación. Finalmente, sus ojos se posaron en la jaula donde Luna dormía, y luego en la mesa de operaciones, donde Sombra yacía inmóvil. Se acercó a Sombra con pasos firmes, pero en su caminar había una delicadeza que no se correspondía con su apariencia dura. Se arrodilló, y por primera vez, Sombra, que estaba semiconsciente, notó el calor en sus ojos. Marcos acarició la cabeza del perro, y el gesto, tan simple, fue un golpe en el estómago para Leo. «La motocicleta que los arrastró», comenzó Marcos, con voz baja y grave. «Es el distintivo de una banda. Se hacen llamar, los fantasmas de asfalto. Llevo 6 meses siguiéndoles la pista». Leo y Ana se miraron, la sorpresa en sus rostros. «¿Una banda?», preguntó Ana, incrédula. «No es una simple banda de motociclistas», continuó Marcos, sin dejar de acariciar a Sombra. «Son criminales. Se dedican a carreras ilegales, robos, extorsión, y utilizan animales para entrenarse. Los atropellan, los arrastran, los lastiman a propósito para endurecer a los nuevos miembros. Lo que les hicieron a Sombra y Luna era parte de su ritual de iniciación». La sangre de Leo hirvió. La crueldad no tenía límites. Lo que había creído que era un acto de desalmada indiferencia ahora se revelaba como una crueldad metódica, parte de una red criminal. «¿Y por qué no hizo nada?», espetó Leo, su voz llena de furia. Marcos se levantó, sus ojos azules, fríos como el acero, se encontraron con los de Leo. «Porque soy un oficial encubierto», respondió con voz firme. «Si hubiera intervenido, si hubiera ayudado a los perros en ese momento, me habrían descubierto. Los fantasmas tienen ojos en todas partes. Saben quién es un oficial y quién no. Si me hubiera descubierto, mi misión y la de mis compañeros se habrían arruinado. Ellos no solo usan a los animales para sus rituales. Tienen un nido, un lugar donde guardan a otros perros y los someten a torturas peores». La verdad, aunque cruel, le dio sentido a la fría indiferencia del oficial. Marcos había sacrificado su reputación y su honor en ese momento para poder salvar a más animales. Leo lo comprendió de inmediato. El policía que había visto no era un hombre cruel, sino un agente que, a pesar de sus sentimientos, tenía que seguir un plan. «Lo entiendo», dijo Leo, su voz era ahora un susurro. La rabia se había desvanecido, reemplazada por la conmoción y un nuevo sentido de propósito. «Pero, ¿por qué está aquí ahora? ¿No es peligroso?». «Lo es», respondió Marcos, sin rodeos. «Pero la banda está en movimiento. Uno de los miembros, el que probablemente los atacó, es un novato. Cometen errores. Ya hemos identificado la motocicleta. Ahora, necesito su ayuda». La petición tomó a Leo por sorpresa. «¿Mi ayuda?», preguntó. «¿Para qué?». «Necesito que me ayude a rastrear a los fantasmas», explicó Marcos. «No puedo ir a ningún veterinario, porque todos están monitoreados. Pero usted, doctor, no es un oficial. Es un civil. Puede encontrar pistas que yo no puedo. Las heridas de Sombra y Luna podrían haber dejado alguna evidencia. ¿Alguna marca, algún residuo de metal o algún rastro que pudiera haber quedado en su piel? Cualquier cosa». Ana, que había permanecido en silencio, se acercó a Sombra. «Las heridas de Sombra eran muy profundas», dijo. «Pero había un rastro de algo, una sustancia extraña que parecía haber sido quemada en su piel. En su cicatriz». Marcos se inclinó para examinar la herida. En la pata de Sombra, una extraña marca, como una herradura, se había quemado en su piel. Era pequeña, apenas visible, pero Marcos la reconoció de inmediato. «Es la marca de la banda»,
dijo Marcos, su voz era un susurro. Lo confirmo. Esa es la marca de los fantasmas de asfalto. La revelación fue un golpe en el estómago para Leo. Había estado a punto de perder a los perros, a punto de dejar que su rabia e indignación se interpusieran en el camino de la verdadera justicia. Ahora, la marca en la pata de Sombra se había convertido en un mapa. Un mapa hacia la guarida de los criminales. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Leo, sus ojos brillando con una determinación que no había sentido antes. Ahora, me da su número de teléfono. Le proporciono una línea segura. A partir de ahora, somos socios, dijo Marcos, su voz ahora era un pacto silencioso. Pero no puede decirle a nadie. Nadie. Ni a su familia, ni a sus amigos. No confíe en nadie. ¿Por qué?, preguntó Ana, con un nudo en la garganta. Porque los fantasmas de asfalto tienen conexiones dentro de la policía, reveló Marcos, y su voz era más baja, casi un susurro. Hay una red de corrupción. No confíes en nadie. Yo mismo tuve que demostrar mi valía para ganar su confianza. Ahora, si me permiten, me tengo que ir. Si se enteran de que un oficial de policía está en un centro veterinario, todo se habrá arruinado. Y sin más, Marcos dio media vuelta y salió por la puerta, dejando a Leo y a Ana atónitos. La adrenalina de la noche se había desvanecido, dejando un vacío en la habitación. Sombra y Luna yacían inmóviles, como si nada hubiera pasado. Pero la marca en la pata de Sombra, una pequeña herradura de metal, era la evidencia de que todo había cambiado. Leo miró la herida con nuevos ojos, ya no era una simple herida, era una pista, un mapa, un camino a la justicia. Ana, con el corazón en un puño, vio el brillo de determinación en los ojos de Leo. Ambos sabían que, a partir de ese momento, sus vidas no volverían a ser las mismas. Y que, a partir de ese momento, la historia de Sombra y Luna no era solo una historia de supervivencia. Era la historia de la venganza y la justicia. El siguiente capítulo nos revelará la huella de la crueldad, donde Sombra se recupera lentamente, pero Luna permanece con una herida emocional profunda. Leo descubre una pista en la herida de Sombra, una extraña marca que podría ser clave para identificar a los culpables. Lo más importante de todo, es que Leo y Ana se prepararán para un nuevo reto, esta vez, con el apoyo silencioso del oficial Marcos. El final de esta parte nos deja con la revelación de la verdadera identidad del oficial, y el inicio de un pacto que no tendrá vuelta atrás. El silencio de la clínica, antes roto por la agitación de la cirugía, ahora era un manto pesado. La revelación de Marcos había dejado a Leo y Ana en un estado de estupefacción. La marca en la piel de Sombra no era solo una herida, era una puerta a un mundo de crueldad que no podían haber imaginado. Con la partida de Marcos, la soledad y la responsabilidad cayeron sobre ellos. Las primeras semanas fueron un torbellino. Sombra, el guerrero silencioso, se recuperaba lentamente. Su cuerpo, roto por el impacto, sanaba con una fortaleza que asombraba a Leo. El progreso era lento, casi imperceptible. La parálisis de sus patas traseras era un desafío monumental. Leo dedicó sus mañanas a las terapias, a masajear sus músculos atrofiados, a colocarle férulas, y a enseñarle, con paciencia infinita, a arrastrarse con sus patas delanteras. Sombra, a pesar del dolor y la frustración, mostraba una voluntad de hierro. Sus ojos, antes melancólicos, ahora tenían una chispa de lucha. Era un paciente ejemplar, y su resiliencia se convirtió en un faro de esperanza para Leo. Pero Luna era otra historia. La herida de su pata había sanado físicamente, pero la herida de su alma era profunda e invisible. Se había vuelto una sombra de lo que fue. Ya no era la perrita curiosa y juguetona. Estaba siempre encogida en un rincón de su jaula, sus grandes ojos fijos en la nada, como si estuviera reviviendo el trauma. No comía, no jugaba, no respondía a las caricias de Ana. Se negaba a interactuar con nadie, ni siquiera con su hermano, Sombra. Cuando Leo intentaba acercarse, ella se escondía y temblaba. Su cuerpo temblaba ante la presencia de un hombre. Un día, mientras Leo estaba trabajando en la pata de Sombra, intentando que éste la moviera, Luna lo vio. El simple acto de ver a su hermano,
el guerrero que siempre la protegía, ahora tan indefenso, la llenó de una angustia silenciosa. Luna comenzó a emitir un sonido que nunca antes había escuchado, un lamento ahogado que era casi un aullido de dolor. Sombra se detuvo, sintiendo la desesperación de su hermana. Leo y Ana se miraron, sus rostros reflejaban una profunda tristeza. Sabían que el trauma de Luna era más difícil de curar que cualquier fractura. Un día, una semana después, mientras Leo intentaba una vez más que Luna comiera, su teléfono sonó. Era Marcos. La llamada fue breve, sin preámbulos. Marcos le preguntó por la salud de los perros y Leo le explicó la difícil situación de Luna. Marcos guardó silencio por un momento y luego le dio a Leo una instrucción extraña. Tienen que buscar algo en la herida de Sombra, algo que no sea visible a simple vista. Los fantasmas, a menudo, dejan marcas en el punto de contacto. Una herradura, un símbolo en la piel del animal, explicó el oficial. Leo, intrigado, revisó la cicatriz de Sombra de nuevo. Los rayos X no habían mostrado nada. Pero esta vez, con una luz más potente, notó algo. Un pequeño fragmento de metal incrustado en la piel de Sombra, tan pequeño que parecía un punto negro. Lo extrajo con unas pinzas, y al verlo de cerca, se dio cuenta de que no era un simple fragmento. Era un microchip. Uno de esos que se usan para el seguimiento. Estaba insertado en la piel de Sombra de manera clandestina. Era la misma tecnología que usaban para rastrear a los animales que entrenaban. El microchip estaba en un estado de descomposición. La crueldad de la banda no tenía límites. Marcos le explicó que era el chip que usarían para seguir a Sombra una vez que se recuperara, para llevarlo de nuevo al infierno. Un día, mientras Sombra se recuperaba, Leo decidió salir de la clínica. Tenía la cabeza llena de pensamientos y necesitaba tomar un poco de aire. No se había alejado mucho cuando vio algo que lo dejó sin aliento. Una figura encapuchada se acercó a la clínica, con un paso lento y metódico. Se acercó a la puerta de la clínica y se detuvo. Leo se escondió detrás de un coche y observó la escena. ¿Quién era esa persona? ¿Podría ser uno de los fantasmas? El corazón de Leo latía con fuerza. La figura se detuvo en la puerta y se agachó. Abrió la jaula de Luna. Leo se sintió paralizado. Quería gritar, quería correr, pero el miedo lo inmovilizó. ¿Qué iban a hacer con ella? ¿La matarían? La figura se movió con rapidez y se llevó a Luna. Leo salió de su escondite, listo para correr. Pero la figura se detuvo en la esquina de la calle, se dio la vuelta y lo vio. El miedo se apoderó de Leo, y la figura desapareció en las sombras. Leo corrió hacia la clínica, el terror en sus ojos. Sombra, desde su jaula, había visto todo. Gimió, agitado. El pánico de Sombra reflejó la propia angustia de Leo. La jaula de Luna estaba abierta. Había desaparecido. ¿La habían secuestrado? ¿La habían matado? ¿Qué clase de infierno era este? La vida de Luna corría un grave peligro. Y la única pista que tenían era la silueta de una persona encapuchada. ¿Quién era esa persona? ¿Era un fantasma? ¿O era alguien más? El destino de Luna, la perrita que ya había sufrido tanto, pendía de un hilo. El clímax de esta parte nos deja con una pregunta sin respuesta. ¿Serán capaces de encontrar a Luna a tiempo? Y más importante, ¿quién se la ha llevado? El siguiente capítulo nos revelará la verdad. El aire de la noche, que unos minutos antes había sido un soplo de alivio para Leo, ahora se sentía como una daga helada. El corazón le latía con una furia descontrolada mientras corría hacia la clínica. La puerta estaba abierta. El silencio era total. Sombra, en su jaula, gimoteaba, su mirada fija en la jaula vacía de su hermana. Había sido testigo de todo, pero no podía hacer nada. El terror y la impotencia en sus ojos eran un reflejo del pánico de Leo. Ana, al ver el rostro desencajado de Leo, corrió hacia él. Leo, ¿qué pasó? ¿Dónde está Luna? Se la llevaron, dijo Leo, con la voz ahogada. Una figura encapuchada. La jaula estaba abierta.
No pudo seguir. El miedo lo inmovilizó. El shock era tan grande que apenas podía respirar. ¿Quién era?, preguntó Ana, el pánico en sus ojos. Tenemos que llamar a la policía. No, dijo Leo, negando con la cabeza. Marcos dijo que tienen conexiones. No podemos confiar en nadie. En ese momento, el teléfono de Leo sonó. Era Marcos. La llamada fue breve, y la voz de Marcos era un susurro urgente. ¿Qué pasó?, preguntó Marcos. La señal del microchip de sombra se ha activado. ¿Alguien entró en la clínica? Sí, respondió Leo. Se llevaron a Luna. El microchip está en sombra, se equivocaron. Hubo un silencio del otro lado de la línea. Era un silencio pesado, el de la tensión, el de una mente que analiza una situación de alto riesgo. Lo sabía, dijo Marcos, su voz era un susurro. Esto es lo que hacen. A menudo se llevan a los animales que atacaron para terminar el trabajo. Para borrar la evidencia. La vida de Luna está en grave peligro. Leo se sintió impotente, con el corazón en un puño. Sabía que tenía que hacer algo, pero, ¿qué? No era un héroe, era un veterinario. Pero en ese momento, se dio cuenta de que si no actuaba, la vida de Luna se perdería para siempre. ¿Dónde están?, preguntó Leo. No lo sé, dijo Marcos. Pero tengo una idea. La banda siempre se reúne en un lugar que llaman el laberinto. Es un depósito de chatarra abandonado, un lugar que nadie quiere. Tienen un evento esta noche. Es su ritual de iniciación. ¿Ritual?, preguntó Leo. Sí, dijo Marcos. El novato tiene que demostrar su valía. Con los animales que han entrenado. Los obligan a luchar. Es la prueba final. El rostro de Leo se endureció, la ira desplazando al miedo. No iba a dejar que eso pasara. Iré, dijo Leo. No, es muy peligroso, advirtió Marcos. No eres un policía. No sabes lo que te vas a encontrar. Tengo que ir, insistió Leo. Es mi culpa. Si no me hubiera alejado. No puedo dejar que mueran. Es mi responsabilidad. Marcos guardó silencio por un momento. Finalmente, dijo, de acuerdo. Te doy la ubicación. Pero no vayas solo. Ana, ¿estás ahí? Sí, respondió Ana, con la voz temblorosa. Tienes que ir con él, ordenó Marcos. No se separen. Y no hagan nada. No importa lo que vean. Tienen que esperar mi señal. Leo y Ana se subieron a la camioneta de la clínica. La noche se había vuelto un lienzo de oscuridad y peligro. El depósito de chatarra abandonado, el laberinto, era un lugar macabro. Montañas de metal oxidado se amontonaban unas sobre otras, creando pasillos estrechos y callejones sin salida. El lugar apestaba a metal, a aceite y a algo más, un olor a miedo. Se adentraron en el lugar, sus linternas cortando la oscuridad. El sonido de sus pasos resonaba en el laberinto de chatarra, y el corazón de Leo latía con fuerza. En la distancia, podían escuchar los gritos de una multitud, el rugido de las motocicletas y el sonido de una música estridente. Se acercaron a una de las paredes de metal, y por un hueco, pudieron ver la escena. Era una fiesta macabra. Un grupo de motociclistas, vestidos de cuero negro, estaban reunidos alrededor de un círculo. Había apuestas, risas y gritos. En el centro del círculo, había una jaula. Y dentro de la jaula, estaba Luna. Estaba en el centro del círculo, su cuerpo temblaba. Su mirada estaba perdida, sus ojos llenos de terror. Los motociclistas se reían, la golpeaban con sus botas, la empujaban con sus manos. Es Luna, susurró Ana, las lágrimas rodando por sus mejillas. No hagan nada, dijo Leo, su voz era un susurro. Sabía que si se acercaban, estarían en peligro. De repente, una figura encapuchada se acercó a la jaula. Los gritos se detuvieron, y la multitud guardó silencio. Era el novato. El mismo que se había llevado a Luna.
Esta es la prueba final, dijo el líder de la banda, un hombre grande con una barba de chivo. Demuestra tu valía. Termina el trabajo. El novato abrió la jaula. Luna corrió y se escondió. Los motociclistas se rieron. Pero Luna no se movió. El novato se acercó a ella, y en su mano, había un cuchillo. La gente aclamaba. El novato sonrió, su cara estaba llena de furia. Y en ese momento, una señal luminosa apareció en la distancia. Era la señal de Marcos. Ahora, gritó Leo. Y en ese mismo instante, una docena de coches de policía aparecieron de la nada, con las sirenas a todo volumen. Los motociclistas entraron en pánico. Se subieron a sus motos, y huyeron en todas direcciones. Los policías los persiguieron, y el depósito de chatarra se convirtió en un caos. Leo y Ana se aprovecharon del caos y corrieron hacia Luna. El novato, al ver a los policías, se subió a su moto, pero un policía lo detuvo. El hombre bajó de la moto, y el novato se enfrentó a él. Los dos se miraron, y un violento enfrentamiento comenzó. El líder de la banda, al ver el caos, intentó escapar. Pero en ese mismo instante, Luna salió de su jaula, y en un acto de valentía, se interpuso en el camino del líder. El líder de la banda la vio, y en un acto de rabia, la golpeó. Pero en ese mismo instante, la policía lo detuvo. Luna, herida, se quedó en el suelo. El caos se había detenido. La policía estaba por todas partes. Y entre la multitud, Leo y Ana la vieron. Se acercaron a ella, y la abrazaron. La batalla había terminado, pero no sin un precio. Luna estaba herida, pero viva. Pero en ese mismo instante, los delincuentes, que habían sido detenidos, lograron escapar, dejando a Luna y Sombra en un estado de pánico. El clímax de esta parte es la revelación de que los delincuentes escapan, dejando a los perros, en la oscuridad, en direcciones opuestas. La vida de Luna y Sombra está en peligro una vez más. El siguiente capítulo nos revelará la verdadera naturaleza de los delincuentes, y cómo los perros, en su soledad, se enfrentan a un nuevo reto. La lucha continúa. Las sirenas aullaban, las luces rojas y azules de los coches de policía giraban en el aire, proyectando sombras fantasmales en los montones de chatarra oxidada. El depósito, antes silencioso y macabro, se había convertido en un campo de batalla. Los motores de las motocicletas rugían, los neumáticos chirriaban en el asfalto. Los miembros de la banda, como ratas acorraladas, huyeron en todas direcciones, con los policías pisándoles los talones. El caos era total. En medio de todo ese alboroto, los perros, Sombra y Luna, se vieron envueltos en un torbellino de pánico. El ruido, las luces, el olor a gasolina y a metal quemado les recordaron la noche del incidente, el dolor, el miedo, y el trauma regresó. El corazón de Luna latía con tanta fuerza que pensó que se le iba a salir del pecho. El ruido la sobrepasó. El miedo y la adrenalina del momento hicieron que su cuerpo se moviera por sí solo. Corrió, sin un destino, huyendo del caos. Sombra, a pesar de sus heridas, intentó seguirla. Se arrastró con sus patas delanteras, cojeando, pero el ritmo frenético de la persecución lo separó de su hermana. La voz de Leo, que lo llamaba, se perdió en el estruendo. Se sintió solo, abandonado, y una nueva ola de terror lo invadió. En medio de la confusión, Luna y Sombra se separaron, cada uno corriendo en una dirección diferente, perdiéndose en la oscuridad del laberinto de metal. Marcos, al ver la escena, supo que tenía que actuar. La vida de los perros era más importante que la captura de la banda. El pánico de los animales era palpable, y el oficial, que había sido tan frío e indiferente, ahora sentía una urgencia desesperada. Vio a Sombra desaparecer por un callejón y se lanzó en su búsqueda, esquivando a los coches de policía y a los motociclistas. Sabía que Sombra no podía huir por mucho tiempo, sus heridas se lo impedían. Mientras tanto, Luna corría por el laberinto de chatarra, su pata sanada ardiendo con cada paso. La adrenalina la hacía olvidar el dolor, pero el miedo era su único compañero. Se metió en un callejón sin salida, y su cuerpo colapsó. La respiración le fallaba, el corazón le latía con furia.
Se escondió detrás de un montón de chatarra, temblando y llorando en silencio. No quería que nadie la viera, ni a nadie que se le acercara. El rugido de las motos se fue disipando, las sirenas se alejaron en la distancia. El silencio regresó, un silencio pesado y siniestro. Luna se quedó acurrucada en su escondite, con la nariz pegada al metal frío. El olor de la sangre, el miedo y la gasolina llenaba sus fosas nasales. De repente, el sonido de unos pasos metálicos la hizo temblar. Alguien estaba cerca. Se metió aún más en su escondite, esperando que no la vieran. Pero el sonido de los pasos se detuvo. Y luego, una sombra se proyectó sobre ella. Luna levantó la cabeza lentamente, y sus ojos se encontraron con la figura de un hombre. Era uno de los motociclistas. El mismo que los había atacado. El miedo se apoderó de ella, y se preparó para lo peor. El hombre se agachó, y Luna, en un acto de instinto, le gruñó. Pero el hombre no se movió. La miró a los ojos, y en su mirada, Luna no vio crueldad, sino una tristeza inmensa. En la mano del hombre había un plato de comida, y en la otra, un pedazo de pan. El hombre le habló con una voz suave, casi un susurro. No te haré daño, pequeña. Solo quiero darte esto. Sé que estás asustada. Lo siento mucho. Lo siento por todo. Luna no se movió. Su cuerpo estaba tenso, su mente un torbellino de emociones. ¿Era una trampa? ¿Por qué la estaba ayudando? ¿Era una cruel broma? El hombre dejó el plato en el suelo, y la miró a los ojos una vez más. Ellos no son lo que parecen, susurró. No todos somos iguales. Y sin más, se dio la vuelta y se fue, dejando a Luna sola con el plato de comida. La perrita, aún con el corazón latiendo con fuerza, se acercó al plato. Tenía hambre, pero el miedo era más fuerte. Pero su hambre ganó. Comió el pan, y el sabor era dulce, como la esperanza. Mientras tanto, Marcos había encontrado a Sombra. El perro, exhausto y herido, yacía en un rincón, con la respiración entrecortada. El oficial se agachó, y con una suavidad que sorprendió a Sombra, lo acarició. Tranquilo, chico. Estás a salvo. Te encontré. Sombra, sin fuerzas, lo miró. Y en la mirada del oficial, Sombra vio la misma tristeza que Luna había visto en la del motociclista. La batalla había terminado, pero no sin un precio. Luna y Sombra, separados, estaban heridos, pero vivos. Luna se quedó en el callejón, y Sombra en los brazos del oficial. El final del capítulo nos deja con una pregunta sin respuesta. ¿Qué significan las palabras del motociclista? ¿Quiénes son los que no son lo que parecen? La vida de Luna y Sombra se ha salvado por ahora, pero la historia no ha terminado. Aún queda por saber la verdad sobre la banda y el pacto que se creó entre el oficial y el veterinario. El siguiente capítulo nos revelará la verdadera naturaleza de la banda y el papel que jugarán los perros en la lucha por la justicia. Las primeras luces del amanecer se filtraban a través de las rendijas de metal, pintando el depósito de chatarra con un gris melancólico. Luna, acurrucada junto al plato vacío, temblaba, no por el frío, sino por el miedo. Había estado en su escondite toda la noche, con sus grandes ojos fijos en el plato, como si la comida fuera un espectro. No podía entender por qué el motociclista, el mismo que los había atacado, se había detenido para darle comida. Las palabras que le había susurrado resonaban en su mente, un eco fantasmal: ellos no son lo que parecen. ¿Quiénes eran ellos? La pregunta la atormentaba. El recuerdo del rugido de la moto, el dolor, el pánico y la traición del policía que se había marchado, se arremolinaban en su mente. Se sentía sola, abandonada. El lazo que la unía a Sombra, el guerrero que siempre la protegía, se había roto. Su ausencia era un vacío inmenso, un agujero negro que la absorbía. A pesar de todo, la pequeña perrita no se movió. De repente, el sonido de unos pasos se hizo oír. Luna se encogió, temblando, preparándose para lo peor. El sonido se hizo más fuerte, y luego se detuvo. Una voz familiar la llamó. ¿Luna? Luna. Soy yo, Leo.
Luna salió de su escondite, y al ver el rostro de Leo, su cuerpo se relajó. Corrió hacia él y se acurrucó en sus brazos, su cuerpo temblaba con un llanto silencioso. Leo la abrazó con fuerza, aliviado de verla con vida. Ana llegó, y su rostro se iluminó al ver a la perrita. La abrazó con ternura. «Gracias a Dios, Luna, estás a salvo», susurró Ana. «¿Qué pasó?», preguntó Leo. «La encontramos escondida detrás de un montón de chatarra», respondió Ana. Leo vio el plato vacío en el suelo, y se agachó para recogerlo. Estaba limpio. Había comido. Pero, ¿quién le había dado comida? El pensamiento de la figura encapuchada se le vino a la mente. Se preguntó si era el mismo hombre. Al acercarse, descubrió una nota en el fondo del plato, una nota doblada, y escrita con una letra temblorosa. Leo la desdobló, y leyó las palabras en silencio, con sus ojos fijos en la nota. Las palabras eran las mismas que el motociclista le había susurrado a Luna: «Hay algo que no sabes. Ellos no son lo que parecen». Leo se quedó sin aliento. ¿A qué se refería? ¿Quiénes eran ellos? El mensaje era un acertijo, una cruel broma, o una verdad aterradora. De repente, su teléfono sonó. Era Marcos. «Leo, ¿dónde están? La persecución se ha acabado. Atrapamos a algunos, pero la mayoría huyó». ¿Encontraron a Luna? «Sí», dijo Leo. «Está conmigo. Pero no entiendo. ¿Quién nos ayudó?» ¿Ayudó? ¿De qué hablas?, preguntó Marcos. «Alguien le dio comida a Luna. Y dejó una nota», dijo Leo, y le leyó el mensaje a Marcos. Hubo un silencio del otro lado de la línea. Era un silencio pesado. «Lo sospechaba», dijo Marcos, su voz era un susurro. «Hay una facción dentro de la banda. Un grupo de motociclistas que se oponen a la violencia contra los animales. Quieren escapar de la banda, pero no pueden. Si se enteran, los matan. Por eso, actúan en las sombras». La revelación fue un golpe en el estómago para Leo y Ana. La banda no era un simple grupo de criminales, era una organización con sus propias reglas, su propia moral, su propia justicia. «Necesitamos encontrar a ese hombre», dijo Leo. «Es nuestra única pista». «No», dijo Marcos. «No lo busquen. Si lo encuentran, los pondrán en peligro. Esperen mi llamada». La persecución nos ha dado una nueva pista. Uno de los detenidos confesó un nombre. Dijo que la banda está dividida. Hay un grupo disidente que quiere dejar de lastimar a los animales. El que dejó la nota podría ser un aliado. Marcos colgó, dejando a Leo y Ana en el depósito, con la nota en sus manos. El miedo de Leo se había desvanecido, reemplazado por la esperanza. Había una luz al final del túnel. En ese mismo instante, su teléfono sonó de nuevo. No era Marcos. Era un número desconocido. Leo dudó por un momento, pero el corazón le decía que tenía que responder. «Diga», preguntó. «Sé dónde está Sombra», dijo una voz grave, distorsionada, una voz que no podía identificar. «¿Quién es?», preguntó Leo. «No importa», respondió la voz. «Lo que importa es que Sombra viene por una traición en su propia casa». La llamada se cortó, dejando a Leo con un nudo en la garganta. ¿Qué significaba? ¿Quién estaba traicionando a Sombra? ¿Y por qué? El sol salía, iluminando el depósito de chatarra con un brillo dorado. El aire estaba impregnado de un olor a esperanza. La lucha había sido dura, pero no había terminado. El siguiente capítulo nos revelará la verdadera identidad del traidor, y como el destino de Sombra, que se creía a salvo, está en grave peligro. Las palabras de la llamada anónima resonaban en la mente de Leo, un eco siniestro en el aire frío de la mañana. «Sé dónde está Sombra. Viene por una traición en su propia casa». El alivio de haber encontrado a Luna se desvaneció, reemplazado por una nueva ola de angustia. ¿Quién había llamado? ¿Y qué significaba esa extraña advertencia? Leo y Ana se subieron a la camioneta, con Luna acurrucada en los brazos de Ana. La perrita,
Aún traumatizada, se acurrucó en su regazo, sus grandes ojos fijos en la nada. La tensión en el ambiente era palpable. ¿Qué crees que significa?, preguntó Ana, su voz temblaba. No lo sé, respondió Leo, su mirada fija en el camino. Pero el tono de su voz era desesperado. Como si estuviera en peligro. El teléfono de Leo sonó de nuevo. Era Marcos. La llamada fue breve. Marcos le dijo que los policías habían logrado detener a un par de miembros de la banda, pero la mayoría había logrado escapar. Sin embargo, en el caos de la persecución, uno de los detenidos había soltado un nombre. El nombre que dijo es, el creador, dijo Marcos. Es el líder. Y no es un simple criminal. Es un empresario, un hombre rico, influyente. Tiene conexiones con la policía. Es por eso que no pudimos atraparlo antes. La revelación fue un golpe en el estómago para Leo. Entonces, la traición de la que hablaban. Es probable que, el creador, esté involucrado, dijo Marcos. Su nombre nunca había sido mencionado. Es el jefe de la banda. El que financia las carreras. Y es muy probable que se esté escondiendo en su propia casa. ¿Y qué hay de Sombra?, preguntó Leo. Estamos buscando, dijo Marcos. Pero la banda lo tiene. Hay una red de corrupción. No podemos confiar en nadie. Marcos colgó, dejando a Leo y Ana en silencio. La camioneta se movía por las calles de la ciudad, y la historia de Sombra y Luna se volvía cada vez más oscura y peligrosa. La traición en su propia casa. La frase se repetía en la mente de Leo. ¿A qué se refería? El único lugar que Sombra y Luna consideraban su casa era la clínica de Leo. El pánico de Leo se hizo más fuerte. ¿El traidor era un amigo? ¿Alguien cercano a ellos? De repente, una idea se le vino a la cabeza. ¿Y si el traidor no era una persona, sino un lugar? ¿Una casa? La llamada anónima, el tono de la voz, el mensaje de Marcos. Todo se unía. Ana, ¿dónde está la mansión de el creador?, preguntó Leo. No lo sé, dijo Ana. Pero podemos buscar en Google. Leo sacó su teléfono y buscó en internet. El nombre del líder era Rodrigo Fuentes. Su mansión estaba en las afueras de la ciudad, en un barrio exclusivo. Era una mansión gigantesca, con un jardín que se extendía por kilómetros. En la foto, se podía ver a un hombre con una barba de chivo, la misma barba que había visto en el líder de la banda. Es él, dijo Leo, su voz era un susurro. ¿Qué hacemos?, preguntó Ana, con un nudo en la garganta. Vamos a su casa, dijo Leo. Leo, ¿estás loco?, gritó Ana. Marcos dijo que no nos metiéramos. Que no confiáramos en nadie. No tenemos otra opción, dijo Leo. Sombra está ahí. No podemos dejarlo. La camioneta se dirigió hacia las afueras de la ciudad. El sol de la mañana brillaba en las ventanas de la mansión. Era una casa de ensueño, un lugar que parecía sacado de un cuento de hadas. Pero para Leo, era una prisión, un laberinto de secretos. La mansión era el hogar de un criminal, de un hombre que se creía por encima de la ley. Un hombre que se escondía detrás de la fachada de una vida perfecta. Leo y Ana se acercaron a la puerta principal de la mansión. El lugar estaba lleno de cámaras de seguridad, de guardias, de trampas. Leo se dio cuenta de que si entraban, no saldrían con vida. Pero la vida de Sombra dependía de ellos. Y no podían fallarle. De repente, una furgoneta negra se detuvo en la entrada de la mansión. De ella, salieron dos hombres, vestidos de cuero negro. Eran los fantasmas de asfalto. Llevaban una jaula. Y dentro de la jaula, estaba Sombra. Estaba herido, pero vivo. Su mirada estaba fija en la mansión, como si supiera que la traición estaba en su interior. Es él, susurró Ana. Es el novato. El hombre de la barba de chivo, el creador, salió de la mansión. Tenía una sonrisa en el rostro, una sonrisa de victoria. Lo has hecho bien, dijo. Ahora,
vamos a ver qué tan bueno eres en el ring. El novato sonrió, y los dos entraron en la mansión, con la jaula de Sombra. La traición en su propia casa. El misterio se había resuelto. El novato, que había ayudado a Luna, no era un aliado. Era un traidor. El clímax de esta parte es la revelación de la traición del novato, la verdadera identidad de el creador, y el hecho de que Sombra está en la mansión. La vida del perro, que se creía a salvo, está en grave peligro. La lucha de Leo y Ana no ha terminado, ha comenzado de nuevo, pero esta vez, es personal. Y en el siguiente capítulo, se infiltrarán en la mansión para salvar a Sombra. El portón de hierro forjado de la mansión se cerró con un sonido metálico y definitivo, un eco que selló el destino de Sombra. La traición del motociclista, el mismo que había mostrado compasión por Luna, era un golpe que Leo y Ana no esperaban. La fachada de un hombre de negocios respetable se había desmoronado, revelando a un criminal frío y calculador. La mansión, que parecía un castillo de cuento de hadas, era en realidad un calabozo, un lugar de tormento para los animales. La vida de Sombra estaba en sus manos. Marcos tenía razón, dijo a Ana, su voz era un susurro. No se puede confiar en nadie. El traidor está en la propia casa del perro. No tenemos tiempo, dijo Leo, sus ojos brillaban con determinación. Tenemos que entrar. No podemos dejar a Sombra ahí adentro. ¿Cómo?, preguntó Ana. La mansión está llena de guardias, de cámaras de seguridad. Es una trampa. No importa, respondió Leo. Podemos entrar por la parte de atrás. La mansión tiene un jardín que se extiende por kilómetros. Podemos entrar por el bosque. Los guardias no nos verán. Leo y Ana se dirigieron hacia el bosque que rodeaba la mansión. La oscuridad de la noche era su única aliada. El aire era frío, y el sonido de las hojas secas crujiendo bajo sus pies era su única compañía. Se movían con cuidado, con la esperanza de no ser descubiertos. La mansión, con sus ventanas iluminadas, parecía una criatura viva, un monstruo con 1000 ojos. El corazón de Leo latía con fuerza. Sentía que el tiempo se les acababa. Mientras caminaban, Leo recibió un mensaje de Marcos. El equipo de refuerzo está a 1 hora de distancia. No hagan nada hasta que yo dé la señal. No podemos fallar. Leo guardó el teléfono. Sabía que no podían esperar. Sombra no tenía 1 hora. Cada minuto, cada segundo que pasaba, era un martirio para él. Llegaron a la parte de atrás de la mansión. Había una puerta, una pequeña puerta de madera, escondida entre la maleza. Estaba abierta. ¿Era una trampa, o era una señal de que alguien había entrado antes que ellos? Se arriesgaron y entraron. El interior era oscuro, húmedo, con olor a tierra. Era un sótano, una especie de bodega. Caminaron por un pasillo estrecho, con las paredes llenas de moho, y se detuvieron ante una puerta de metal. El sonido de los ladridos de los perros se filtraba a través de la puerta. Eran ladridos de miedo, de desesperación. Leo y Ana se miraron. Sabían que estaban en el lugar correcto. Había una jaula. Y dentro de la jaula, estaban los perros. Y en la jaula, Sombra. El lugar estaba lleno de animales. Perros, gatos, incluso conejos, todos en jaulas. Algunos estaban heridos, otros tenían miedo en sus ojos. En el centro de la sala, había una mesa de operaciones. En ella, había herramientas. Cuchillos, pinzas, taladros. Eran herramientas de tortura. El corazón de Leo se heló. El hombre, el creador, no solo los usaba para sus carreras. Los torturaba. De repente, una voz resonó en la sala. Sabía que vendrías, doctor. Sabía que no podrías resistir la tentación. Y te he preparado una sorpresa. El creador salió de las sombras, con una sonrisa en el rostro. Su barba de chivo estaba bien cuidada, sus ojos, fríos como el hielo, brillaban con malicia. Detrás de él, el novato, con una sonrisa en el rostro, una sonrisa de traición. No puedes ganar, dijo, el creador.
Estás solo. No puedes contra mí. Leo se quedó sin palabras. Había caído en una trampa. No tenía salida. Suelta a los perros, gritó Leo. No, dijo el creador. Primero, me vas a decir quién te dijo dónde estaba. ¿Fue Marcos? Sabía que había un traidor en mi equipo. Y te voy a mostrar lo que le hago a los traidores. El creador se acercó a Sombra. Abrió su jaula, y con un cuchillo, se lo clavó en la pata. Sombra, en un acto de valentía, se interpuso en el camino del cuchillo. El cuchillo se detuvo a pocos centímetros de la pata de Sombra. El creador se quedó sin aliento. El perro no se había movido. Es un perro, no es un guerrero, dijo. No, respondió Leo. Es un héroe. Y tú eres un monstruo. El monstruo que te va a matar, respondió el creador, levantando su cuchillo. De repente, el sonido de la sirena se hizo oír. Marcos había llegado con su equipo de refuerzo. El lugar se llenó de policías. El creador y el novato se quedaron atónitos. Manos arriba, ahora, gritó Marcos. El creador intentó escapar, pero un policía lo detuvo. El novato, al ver que estaba acorralado, se acercó a Sombra, y en un acto de rabia, intentó golpearlo. Pero Sombra, en un acto de valentía, le mordió la mano. El novato gritó de dolor. El lugar se convirtió en un caos. El clímax de esta parte es la llegada de la policía, el enfrentamiento entre Leo y el creador, y la valentía de Sombra, que en un acto de heroísmo, se enfrenta a sus torturadores. El lugar, que era un calabozo, se ha convertido en un campo de batalla. La lucha no ha terminado, ha comenzado de nuevo, pero esta vez, la justicia está de su lado. El aire en el sótano de la mansión se llenó de un estruendo de sirenas y gritos de policía. Manos arriba. La batalla, que parecía perdida, se había convertido en una operación de rescate. Marcos, con su semblante serio, comandaba la escena. Su mirada buscó la de Leo, y un ligero asentimiento de su cabeza fue suficiente. Lo habían logrado. Habían llegado a tiempo. El caos se desató. Los criminales, sorprendidos por la llegada de la policía, entraron en pánico. El creador, con el rostro contorsionado por la rabia, lanzó un golpe al oficial que intentaba detenerlo. El novato, al ver que su jefe estaba acorralado, intentó huir, pero Sombra, en un acto de valentía, lo mordió en la mano, un acto de venganza que le costó caro. El novato se tambaleó, gritando de dolor, y un oficial lo detuvo. Mientras tanto, en medio del caos, Leo corrió hacia Sombra, sus ojos llenos de lágrimas. El perro estaba herido, con una herida profunda en su pata, pero estaba vivo. Lo abrazó con fuerza, sintiendo la calidez de su cuerpo, el latido de su corazón. Sombra gimió de dolor, pero se acurrucó en sus brazos, su cuerpo temblaba. El perro, que había estado a punto de morir, se había salvado. Ana, en el otro extremo de la sala, abría las jaulas. Perros, gatos y conejos, todos ellos víctimas de la crueldad de la banda, salieron corriendo de sus jaulas, buscando la libertad. El lugar, que había sido una prisión, se había convertido en una puerta hacia la libertad. Los animales, asustados pero agradecidos, se subieron a la camioneta de la policía, mientras los oficiales detenían a los criminales. Marco se acercó a Leo, su rostro era una mezcla de alivio y preocupación. Están a salvo, dijo. La banda está detenida. Pero el novato se las ha arreglado para escapar. Fue un caos, pero por suerte, Sombra logró morderlo, lo que nos dio tiempo para detener al resto de la banda. Leo asintió, su mirada fija en Sombra. Lo entiendo. Pero, ¿y el creador? Lo hemos detenido. Su reinado de terror ha terminado, respondió Marcos. La policía sacó a el creador del sótano. El hombre, que antes se sentía poderoso, ahora era un simple prisionero. Su rostro estaba lleno de rabia y de derrota. Al pasar junto a Leo, sus ojos se encontraron. Esto no ha terminado, doctor, susurró. Hay muchos más como yo.
La próxima vez, no habrá nadie para salvarlos. Las palabras de el Creador resonaron en la mente de Leo. Su victoria era agridulce. Habían salvado a Sombra, habían detenido a la banda, pero sabían que la lucha no había terminado. El mal no había sido erradicado, solo había sido puesto en pausa. La furgoneta de la policía se alejó, llevándose consigo a el Creador y a sus secuaces. La mansión, que antes era un símbolo de poder, ahora era un lugar de ruinas. Los animales, que habían sido prisioneros, ahora eran libres. Sombra, en la parte de atrás de la camioneta, miraba la mansión. Sus ojos estaban fijos en la casa. La había vencido. Había vencido al hombre que lo había torturado. En el camino de regreso a la clínica, Leo llamó a Ana. Ana, estoy en camino. Los animales están a salvo. Marcos nos ayudó a detener a la banda. ¿Y Sombra? Sombra se recupera. Ana se sintió aliviada. La pesadilla había terminado. Pero la paz no era completa. La victoria era agridulce. Sabía que la lucha no había terminado. Había una herida profunda en el alma de los animales, una herida que no se curaría con el tiempo. Y la amenaza de el Creador era una sombra que los perseguiría para siempre. Llegaron a la clínica. Leo cargó a Sombra, y con la ayuda de Ana, lo llevaron a la sala de operaciones. El perro estaba débil, pero sus ojos estaban llenos de vida. La cirugía fue larga, pero exitosa. La herida fue curada. Pero la recuperación sería larga. En los días siguientes, la historia de Sombra y Luna se convirtió en un símbolo de la lucha contra el maltrato animal. La policía los entrevistó, los periódicos publicaron sus historias, y la gente se unió a la causa. Sombra se convirtió en un héroe. Pero su victoria fue agridulce. La herida en su pata, aunque sanada, le recordaría para siempre la crueldad que había sufrido. Una semana después, Sombra y Luna se reunieron. Luna, que se había vuelto una sombra de lo que fue, ahora se acercó a Sombra, lamió sus heridas, y se acurrucó en su lado. El amor era el bálsamo que curaría su alma. Pero en medio de la celebración, Sombra se sintió débil. La herida en su pata, que había sanado, se abrió. La sangre se derramó. Sombra se desmayó. Leo y Ana entraron en pánico. Sabían que el destino del perro estaba en sus manos. El clímax de esta parte es la reunión de Sombra y Luna, y el colapso de Sombra. La vida del perro, que se creía a salvo, está en grave peligro. El siguiente capítulo nos revelará la lucha de Leo y Ana para salvar a Sombra, y el trágico final del perro que se convirtió en un héroe. La lucha continúa. Las luces de la clínica de Leo parpadeaban en la noche, proyectando sombras alargadas que danzaban en el piso de cemento. El aire, antes lleno del olor a desinfectante y medicamentos, ahora olía a miedo. El desmayo de Sombra había sido repentino y brutal, una puñalada de terror para Leo y Ana. El perro, que había demostrado una fuerza inquebrantable, yacía inmóvil en el suelo, su respiración superficial y su corazón latiendo con una lentitud aterradora. Rápido, Ana. Mantas y botellas de agua caliente. Su temperatura está bajando, gritó Leo, su voz era un grito de desesperación. Ana, con lágrimas en los ojos, corrió hacia la sala de operaciones, con las manos temblorosas. En su interior, la esperanza se desvanecía, reemplazada por un profundo sentido de impotencia. Habían luchado tanto, habían arriesgado sus vidas, habían vencido a una banda de criminales, pero ahora, el destino de Sombra pendía de un hilo. Leo tomó la temperatura de Sombra. Estaba peligrosamente baja. El perro no respondía a los estímulos. Su cuerpo estaba helado, sus ojos cerrados, sus patas inmóviles. Las heridas de la pata, que parecían haber sanado, se habían reabierto. La sangre se derramaba sobre el piso de cemento. Rápido, Ana. Necesitamos un catéter, soluciones de glucosa, ordenó Leo. Su voz era un susurro de desesperación. Ana, con las manos temblando, preparó el equipo. Leo limpió la herida de Sombra. La herida era más profunda de lo que había pensado.
La herida que había sanado, se había abierto, y una infección había comenzado. La herida se había infectado. Leo se dio cuenta de que no había sido una simple reabertura. Había una bacteria resistente, que se había alojado en la herida. Ana, mira esto, dijo Leo. Es una bacteria. Una bacteria de las que se encuentra en los depósitos de chatarra. Una bacteria que resiste a los antibióticos. El ataque de la banda no solo le causó heridas físicas. También le inyectaron la bacteria. Querían que muriera de una infección. Quien lo hizo es un monstruo. Leo se dio cuenta de que, el creador, y el novato habían planeado todo. No solo querían matarlo, sino que querían que muriera lentamente, con agonía, para que su muerte fuera un símbolo de la crueldad de la banda. El corazón de Leo se heló. La crueldad no tenía límites. Marcos llegó a la clínica. Había estado en la comisaría. Había oído la noticia de que Sombra estaba mal. Y había venido a ver cómo estaba. Al ver la escena, su rostro se volvió pálido. ¿Qué pasó?, preguntó. No es solo una herida, Marcos, dijo Leo. Es una bacteria. Una bacteria resistente a los antibióticos. Le inyectaron la bacteria para que muriera lentamente. Querían que su muerte fuera un símbolo de la crueldad de la banda. El novato, el que mordió Sombra, estaba en la clínica con una jeringa. Creía que estaba a salvo. Pero no lo estaba. Marcos se quedó sin palabras. La crueldad de la banda era inimaginable. Hay algo que no sabes, Leo, dijo Marcos. El novato, el que te ayudó en la clínica, es mi hermano. No te lo dije antes porque no podía confiar en nadie. Pero ahora, lo sé. Lo he visto. Él no es como los demás. Él quiere dejar la banda, pero no puede. Le tienen amenazado. Le prometieron que si no mataba a Sombra, matarían a su familia. La revelación fue un golpe en el estómago para Leo. Su enemigo era un traidor, pero no por maldad, sino por miedo. Era una víctima más de la banda. La lucha contra la banda se había vuelto personal para Marcos. ¿Qué podemos hacer?, preguntó Leo. No lo sé, dijo Marcos. Pero no podemos dejar que Sombra muera. Es un héroe. Es la prueba de que el mal no puede vencer al bien. Tenemos que encontrar una cura. Una forma de vencer a la bacteria. Y para eso, necesito tu ayuda. Necesito que me digas dónde puedo encontrar la bacteria. Necesitamos una muestra. No hay tiempo, dijo Leo. La bacteria se está extendiendo. Sombra no tiene mucho tiempo. Pero hay algo que podemos hacer. Hay una planta. Una planta que crece en los bosques. Es la única planta que puede matar a la bacteria. Es una planta medicinal. Es una planta que los nativos de la zona usan. Es una planta que puede salvarlo. Pero para eso, tenemos que ir al bosque. Y tenemos que hacerlo ahora. No hay tiempo que perder. Marcos asintió. De acuerdo. Vamos. Pero te voy a decir algo. No te separes de mí. Hay guardias, hay trampas. Y si nos descubren, nos matarán. Leo y Marcos se subieron a la camioneta de Marcos. Luna, que había presenciado la escena, se quedó en la clínica con Ana. Su mirada estaba fija en el perro, con la esperanza de que se recuperara. Y en el corazón de Leo, la esperanza se encendió. La batalla no había terminado. La lucha continuaba. Y la vida de Sombra pendía de un hilo. El clímax de esta parte es la revelación de la verdadera identidad del novato, el hermano de Marcos. La vida de Sombra está en grave peligro. Leo y Marcos se embarcan en una misión para salvar al perro. La lucha contra el mal no ha terminado, ha comenzado de nuevo. Y en el siguiente capítulo, la lucha por la vida de Sombra se convertirá en una carrera contra el tiempo. El viaje en la camioneta de Marcos fue un silencio tenso, roto solo por el sonido del motor y los pensamientos que martilleaban en la mente de Leo. El aire de la noche era frío, pero la fiebre de Sombra era una llamarada que no se apagaba.
La revelación de Marcos había sido un golpe. El novato, el que había traicionado a Sombra, era el hermano de su nuevo socio. La traición se había vuelto personal. Marcos conducía con un rostro inescrutable, sus ojos fijos en la carretera. Leo no podía dejar de pensar en lo que estaba pasando. Su enemigo era un traidor, pero no por maldad, sino por miedo. Era una víctima más de la banda. El hombre que había ayudado a Luna, el que le había dejado la nota, ahora era un peón en un juego de ajedrez, un peón que moriría si se atrevía a desobedecer. Llegaron a un bosque denso, donde los árboles se alzaban como gigantes. El aire estaba impregnado de un olor a pino y a tierra húmeda. Se bajaron de la camioneta y se adentraron en el bosque, con las linternas en la mano. La oscuridad era total, y el sonido de las hojas secas crujiendo bajo sus pies era su única compañía. ¿Estás seguro de que esta planta es la única que puede salvarlo?, preguntó Marcos. Sí, respondió Leo. Crecí en los bosques. Mi abuelo me enseñó todo sobre las plantas medicinales. Esta es la única que puede matar a la bacteria. Pero tenemos que encontrarla ahora. Sombra no tiene mucho tiempo. Marcos asintió, su rostro era una máscara de determinación. Se adentraron en el bosque, con la esperanza de encontrar la planta. La búsqueda era una carrera contra el tiempo. Cada minuto que pasaba era un martirio para Sombra. Leo podía sentir el miedo, el pánico. El perro, que había luchado con tanta valentía, ahora estaba a punto de perder la batalla contra una bacteria invisible. Caminaron por horas, pero no encontraron nada. El miedo de Leo se hizo más fuerte. Sombra se estaba muriendo. De repente, una luz brilló en la distancia. Era una casa. Una pequeña cabaña de madera, con una luz tenue en la ventana. Mi abuelo vive aquí, susurró Leo. Él sabe dónde encontrar la planta. Él me puede ayudar. Se acercaron a la cabaña, y el abuelo de Leo, un hombre viejo y sabio, abrió la puerta. Su rostro se iluminó al ver a su nieto. Leo, ¿qué haces aquí?, preguntó. Abuelo, necesito tu ayuda. Sombra se está muriendo. Necesito la planta. La que puede curar a la bacteria. Por favor, ayúdame. El abuelo de Leo lo miró, su rostro era una mezcla de tristeza y preocupación. Sabía que Leo no haría esto si no fuera una emergencia. Entren, dijo. Tengo la planta. Pero te voy a decir algo. No es la única cosa que puede salvarlo. Hay una planta en el desierto. Es una planta que es muy poderosa. Y es una planta que, el creador, y el novato querían usar para sus carreras. Ellos creían que la planta los haría más fuertes. Pero no sabían que la planta puede ser un veneno. Un veneno que los mataría si lo usan. La revelación del abuelo fue un golpe en el estómago para Leo. Entonces, ¿la planta es peligrosa? Sí, respondió el abuelo. Es peligrosa. Pero puede curar a Sombra. Tienes que usarla con cuidado. Solo una pequeña cantidad. Y tienes que ser rápido. No hay tiempo que perder. El abuelo de Leo le dio la planta. Leo se la inyectó a Sombra. El perro, en un acto de valentía, se puso de pie. La fiebre había bajado, y la respiración de Sombra era normal. La planta había funcionado. La vida del perro se había salvado. Marcos, que había estado observando la escena, se acercó a Leo. Lo lograste. Salvaste a Sombra. Gracias. No soy yo quien lo salvó, respondió Leo. Fue mi abuelo. Y fue Sombra. Él luchó. Y no se rindió. En ese momento, el abuelo de Leo se acercó a Marcos. Hay algo que no sabes, oficial. El creador y el novato están en una mansión abandonada. Es su lugar de encuentro. Y están a punto de usar la planta. No saben que la planta es un veneno. Y si la usan, morirán. ¿Qué estás diciendo?, preguntó Marcos. Estoy diciendo que si vas a la mansión ahora, los encontrarás. Y los encontrarás en el momento más vulnerable.
Y podrás detenerlos. Y podrás salvarlos. No de la planta, sino de su propia maldad. Porque al final del día, la maldad es la verdadera enfermedad. No la bacteria, no la planta. Es la maldad. Marco se quedó sin palabras. La sabiduría del anciano era un golpe en el estómago. La batalla no era solo contra la banda. Era una batalla contra el mal. Leo y Marcos se subieron a la camioneta de Marcos, con Sombra en la parte de atrás. El perro, que había estado a punto de morir, se había salvado. Pero la batalla no había terminado. Ahora, la lucha de Marcos se había vuelto personal. El destino de su hermano, el novato, pendía de un hilo. El clímax de esta parte es la curación de Sombra, la revelación del abuelo de Leo, y la lucha de Marcos para salvar a su hermano. La historia no ha terminado. La lucha contra el mal continúa. Y en el siguiente capítulo, la lucha de Marcos se convertirá en una carrera contra el tiempo. Las horas que siguieron al rescate de Sombra en la cabaña del abuelo de Leo fueron un borrón de alivio y agotamiento. La fiebre de Sombra había cedido, la herida en su pata había dejado de sangrar y el perro, exhausto pero vivo, dormía profundamente. El viaje de regreso a la clínica fue silencioso, un contraste absoluto con la adrenalina de las últimas horas. Leo conducía la camioneta, con el corazón lleno de una paz que no había sentido en días. Había salvado a Sombra. Había vencido a la bacteria. Pero en su mente, una sombra se cernía sobre él. La advertencia de su abuelo, las palabras que le habían dicho, la revelación de la planta, y la lucha de Marcos para salvar a su hermano. Llegaron a la clínica en la madrugada. Luna, que había estado esperando con una impaciencia palpable, corrió hacia la camioneta tan pronto como la vio. Su cola se movía con una alegría frenética, sus ojos llenos de esperanza. Al ver a Sombra, su cuerpo se detuvo. Lo examinó con cuidado, oliendo sus heridas, lamiendo su cara. Sombra, en un acto de amor, la abrazó, su cuerpo temblaba con un cansancio inmenso. Los dos hermanos se acurrucaron, su vínculo era un bálsamo que curaba las heridas invisibles de la guerra. Leo y Ana llevaron a Sombra a la sala de operaciones. El perro estaba tan débil que apenas podía caminar. La cirugía fue larga. Leo tuvo que drenar la herida, limpiar la infección y suturar la herida. La cirugía fue un éxito. Pero el pronóstico era grave. El cuerpo de Sombra había sido sometido a un estrés inmenso. El perro, que había luchado con tanta valentía, estaba a punto de perder la batalla. En los días siguientes, la noticia del rescate se esparció por la ciudad. Los periódicos hablaban de Sombra como el perro héroe. La gente se unió a la causa. Las donaciones para la fundación de Marcos se multiplicaron. La gente quería ayudar. La historia de Sombra se había convertido en un símbolo de la lucha contra el maltrato animal. Pero la fama no era lo que le importaba a Leo. Lo que le importaba era la vida de Sombra. Y Sombra estaba empeorando. La herida en su pata, que se había curado, se había abierto de nuevo. La fiebre había regresado. La vida del perro pendía de un hilo. Una noche, mientras Leo y Ana observaban a Sombra, el perro se puso de pie, su cuerpo temblaba con un cansancio inmenso. Se acercó a la jaula de Luna y la lamió. Los dos hermanos se miraron a los ojos, y en ese momento, una profunda tristeza se apoderó de Leo. Se está despidiendo, susurró Ana, con lágrimas en los ojos. Leo no podía respirar. Sombra estaba a punto de morir. No podía dejar que esto pasara. Había luchado tanto, había arriesgado su vida. No podía rendirse. Se acercó a Sombra, lo abrazó con fuerza y le susurró al oído. No te rindas, Sombra. No te rindas. Has luchado tanto. No puedes rendirte ahora. El perro, en un acto de amor, lamió la cara de Leo. Y en ese momento, su corazón se detuvo. Leo se quedó sin palabras. El silencio era total. Las lágrimas se derramaron por su rostro. Ana se acercó a Sombra y lo abrazó, su cuerpo se sacudió con un sollozo. La vida del perro, que había sido un símbolo de esperanza, se había extinguido.
La batalla había terminado. Y el mal había ganado. Marcos llegó a la clínica en la madrugada. Sabía lo que había pasado. Había estado en la mansión abandonada. Había visto a su hermano, el novato, y a el creador. Había visto la planta. Había visto que la planta era un veneno. Había visto que su hermano y el creador se habían envenenado. Había llegado demasiado tarde. Y el mal había ganado. Marcos entró en la sala de operaciones y vio a Sombra. Su rostro era una máscara de dolor. Se acercó a Leo y lo abrazó. Lo siento, Leo. Lo siento mucho. Hicimos todo lo que pudimos. Leo asintió, su voz era un susurro. Lo sé, Marcos. Lo sé. El sol salía, iluminando el rostro de Leo. La luz era brillante, pero la oscuridad en su corazón era total. La vida de Sombra se había extinguido. Y el mundo, que había sido un lugar de esperanza, ahora era un lugar de oscuridad. La batalla había terminado. Y el mal había ganado. La victoria era agridulce. El siguiente capítulo nos revelará la verdadera naturaleza de la victoria de Sombra. Su muerte, aunque trágica, se convertirá en un símbolo de esperanza. Su legado, que no se olvidará, vivirá para siempre en el corazón de Leo y Ana. El sol se alzó sobre la ciudad, pero su brillo no pudo penetrar la nube de dolor que cubría la clínica de Leo. El silencio era total, un eco ensordecedor de la vida que se había apagado. Sombra, el guerrero silencioso, yacía en la mesa de operaciones, su cuerpo inmóvil, su corazón en paz. El rostro de Leo era una máscara de dolor, sus ojos, vacíos, miraban al perro que había luchado con tanta valentía. Ana, con el rostro cubierto de lágrimas, acariciaba el pelaje de Sombra, como si con su toque pudiera devolverle la vida. La pérdida era abrumadora, una herida que no se curaría con el tiempo. Marcos se quedó en silencio, observando la escena. La victoria, que antes había sido agridulce, ahora era un sabor a ceniza en su boca. Había perdido a su hermano, el novato, un traidor que se había vuelto una víctima. Y ahora, había perdido a Sombra, el perro que había luchado con tanta valentía. La lucha, que había comenzado como una misión para salvar a los perros, se había convertido en una tragedia. En los días siguientes, el duelo se instaló en la clínica. Luna, la perrita que había sufrido tanto, se convirtió en la sombra de lo que fue. Se negaba a comer, a jugar, a interactuar. Sus ojos, antes llenos de vida, ahora estaban vacíos, su mirada fija en la jaula de Sombra. La pérdida de su hermano era un dolor que no podía soportar. Leo y Ana, en medio de su dolor, se dieron cuenta de que la lucha no había terminado. La muerte de Sombra no podía ser en vano. El perro había luchado por su vida, por su libertad. Su muerte se convertiría en un símbolo, en una luz que iluminaría el camino de la justicia. Una semana después, se celebró un evento público en honor a Sombra. La gente se reunió en el parque, con pancartas que decían, justicia para Sombra, y, no más maltrato animal. Marcos, con su uniforme de policía, subió al estrado. Su rostro, serio como siempre, ahora estaba lleno de una determinación inquebrantable. Hoy, estamos aquí para honrar a un héroe, comenzó Marcos, su voz grave y tranquila. Un héroe que no tenía voz, pero que luchó con una valentía inmensa. Sombra no murió en vano. Murió para que nosotros, los que tenemos voz, luchemos por los que no la tienen. El público aplaudió. Leo, en la primera fila, con una acurrucada en sus brazos, sintió una oleada de emoción. La muerte de Sombra no había sido en vano. Su muerte había sido un símbolo de esperanza, una luz que iluminaría el camino de la justicia. Marcos continuó, su voz se hizo más fuerte. El mal no ha sido erradicado. El Creador está en la cárcel, pero hay muchos más como él. La lucha no ha terminado. Ha comenzado de nuevo. Y nosotros, los que amamos a los animales, somos los guerreros. Y Luna, la hermana de Sombra, es nuestro estandarte. Ella, que ha sufrido tanto, es un símbolo de esperanza. El público aplaudió de nuevo. La gente se acercó a Luna,
la acarició, le habló con dulzura. La perrita, que había estado tan asustada, se sintió segura, rodeada de amor y de esperanza. Leo se subió al estrado. Su voz, que antes era un susurro, ahora era un grito. La lucha no ha terminado. Es solo el comienzo. Tenemos que honrar a Sombra. Tenemos que luchar por los que no tienen voz. Tenemos que asegurarnos de que el mal no gane. Las palabras de Leo resonaron en el parque. La gente se unió a la causa. Se crearon fundaciones en nombre de Sombra. Se hicieron campañas para luchar contra el maltrato animal. La historia de Sombra se convirtió en una leyenda. Pero la paz no era completa. Una noche, mientras Leo y Ana observaban a Sombra, una noticia de última hora apareció en la televisión. Había un nuevo caso de maltrato animal. Un perro callejero, había sido arrastrado por una moto. Y el responsable había escapado. La noticia era un golpe para Leo. La historia de Sombra se había repetido. La lucha, que parecía haber terminado, había comenzado de nuevo. El mal no había sido erradicado. Había muchos más como el creador. Luna, que había estado durmiendo, se despertó con la noticia. Se acercó a la televisión y ladró. No era un ladrido de miedo. Era un ladrido de rabia. La perrita, que había estado tan traumatizada, se había convertido en un guerrero. La muerte de su hermano no había sido en vano. El siguiente capítulo nos revelará cómo Luna, con la ayuda de Leo y Ana, se convertirá en un símbolo de la lucha. Y como la lucha de Sombra, que había sido una batalla personal, se convertirá en una batalla por la justicia. El rostro de Leo era una mezcla de rabia y desesperanza. El informe de noticias parpadeaba en la pantalla del televisor, un crudo recordatorio de que la batalla estaba lejos de terminar. El mismo acto de crueldad que había roto la vida de Sombra y Luna se había repetido. Era un golpe en el estómago, un recordatorio de que el mal era un fantasma que no se podía exorcizar tan fácilmente. Luna, que había estado acurrucada al lado de Leo, se levantó. Su cuerpo estaba tenso, sus ojos, antes llenos de dolor, ahora ardían con una determinación ardiente. Se acercó a la televisión y ladró. No era un ladrido de miedo, era un ladrido de guerra, un llamado a las armas. Era el espíritu de Sombra, el guerrero silencioso, que vivía en ella. Leo se dio cuenta de que la muerte de Sombra no había sido en vano. Su muerte había sido un símbolo, una luz que iluminaría el camino de la justicia. Y Luna, la hermana que había sufrido tanto, era el estandarte de esa lucha. La victoria no era un fin, sino un comienzo. Marcos llegó a la clínica, su rostro era una máscara de dolor. Había perdido a su hermano, el novato, una víctima de la crueldad de la banda. Y la noticia del nuevo caso era un golpe en el estómago. El mal no había sido erradicado, solo había sido puesto en pausa. Leo, lo siento, dijo Marcos. Pensé que lo habíamos logrado. Pero el mal no duerme. Lo sé, Marcos, respondió Leo. Pero no vamos a rendirnos. La lucha no ha terminado. Ha comenzado de nuevo. Y Luna, ella es nuestro estandarte. Ella, que ha sufrido tanto, es un símbolo de esperanza. Marcos asintió, una sonrisa triste en su rostro. Tienes razón. La lucha de Sombra no fue en vano. Su muerte ha sido un faro que nos guiará. Y su legado vivirá para siempre en el corazón de Luna. En los días siguientes, la historia de Luna y Sombra se convirtió en una leyenda. La gente se unió a la causa. Las fundaciones en nombre de Sombra se multiplicaron. La gente quería ayudar. La lucha se había vuelto personal. Leo, Ana y Marco se unieron. La lucha contra el maltrato animal se convirtió en su misión. Crearon un equipo de voluntarios, un grupo de personas que, como ellos, querían un mundo mejor para los animales. La clínica de Leo se convirtió en un refugio, un lugar de esperanza para los animales que habían sido víctimas de la crueldad. Una tarde, mientras Luna dormía plácidamente en su jaula, el teléfono de Leo sonó. Era un número desconocido. Leo dudó por un momento, pero el corazón le decía que tenía que responder.
Diga, preguntó. Soy yo. El novato, dijo una voz grave, distorsionada. Escucha, sé dónde se esconden. Y sé dónde se van a encontrar. Y sé que si no los detenemos, habrá más muertes. La lucha no ha terminado. Ha comenzado de nuevo. Y yo estoy de tu lado. No soy como ellos. La llamada se cortó, dejando a Leo con un nudo en la garganta. La voz del novato era un fantasma del pasado, un eco de la traición. Pero en sus palabras, había una verdad, una esperanza. El novato, que había sido un traidor, ahora era un aliado. La lucha no era solo contra el mal. Era una lucha por la redención. El clímax de esta parte es la revelación de la voz del novato. La lucha no ha terminado. Ha comenzado de nuevo. Y ahora, con un nuevo aliado, la lucha por la justicia para los animales se convertirá en una batalla por la redención. El legado de Sombra vivirá para siempre en el corazón de Luna, en la lucha de Leo y Ana, y en la determinación de Marcos. La historia de Sombra no ha terminado. Ha comenzado de nuevo.